Gabon guzti, gaurko gaia bigarren errepublika dugu. Hau da, nola bizi izan zen une historiko hori Araban, gurean. Beraz, besterik gabe, eta errepublikanoen agurrak dion bezalaxe, askatasuna eta osasuna. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy con un tema histórico sobre la mesa, con la Segunda República en Álava, con dos invitados, y vamos con las presentaciones. En primer lugar, Santiago de Pablo. Santiago es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, es catedrático de Historia Contemporánea en la misma universidad, es autor de diversas publicaciones, entre las que podemos destacar los libros La Segunda República en Álava, precisamente escrito en 1989, El péndulo patriótico, Historia del Partido Nacionalista Vasco, escrito entre los años 99 y 2001, y 100 años de cine en el País Vasco, 1996. Incluso algunos de nuestros oyentes más fieles recordarán cómo ha estado en este mismo espacio, ya hace unos años, Santiago de Pablo hablando de cine. Santiago, Gabo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La Segunda República en Álava. Recuérdanos la fecha histórica para ponernos ya el tema sobre la mesa, la fecha histórica en la cual se proclamó la Segunda República. Bueno, pues fue el 14 de abril de 1931 y duró hasta, en el caso además de Vitoria y de Álava en concreto, hasta el 18 de julio, hasta julio de 1936. Unos años cortos, pero desde luego muy intensos desde el punto de vista político y social también. Hasta el alzamiento nacional del 36, por lo tanto. Segundo invitado, Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y, como saben, vicerrector del campus de Álava. Antonio, Gabo, buenas noches. Buenas noches. Lo del saludo, salud y libertad, ¿qué hay de cierto y qué no hay de cierto? Porque es un saludo que todavía incluso se llega a escuchar en las instituciones hoy en día, pues por ejemplo José Vicente Cos, juntero de Izquierda Unida en Juntas Generales, lo ha utilizado en alguna ocasión. Pues no, antes, fuera del micrófono, hablábamos que normalmente esa terminología, muchas de ellas se construye, se reconstruye durante los años de la transición a la democracia, ¿no? Bueno, el caso concreto lo que señala sí es cierto, lo utilizan no solo oralmente, sino también por escrito, porque se puede leer en los textos, posiblemente lo utilicen sobre todo anarquistas y socialistas, pero trascendía, había también republicanos que utilizaban esa terminología, ¿no? Nunca hay que ver en términos estancos todo lo que ocurre, ¿no? Y esta es una terminología pues muy de la República por otro lado, y sobre todo muy intensificada durante los años de la guerra. Esto, pues toda la parafernalia pues de puños y de banderas y etcétera, es sobre todo del periodo de la guerra, incluso más que de la propia República. Bueno, ¿qué tenemos que entender de Santiago como forma de gobierno? ¿Qué definición podemos dar de república? ¿Qué diferencias tiene con otras formas de gobierno? ¿Qué es la república al fin y al cabo? Bueno, pues básicamente la diferencia es, digamos, el poder representativo o el no poder, digamos, en el caso de lo que es la monarquía, ese rey, a veces anteriormente en otras etapas históricas, con un poder real, de hecho, y ahora mismo ya una institución, digamos, representativa que la república prescinde de él. Aunque también es verdad que hay muchas formas de república. En este sentido, bueno, pues a lo largo de la historia también ha evolucionado y ha cambiado, y todavía hoy, ¿no? Hay países que tienen repúblicas pues son muy, muy distintos, ¿no? En el caso de español, los dos momentos en los que hay la primera y la segunda república, primera en el siglo XIX durante el sexenio y ya la segunda república, pues es un intento sobre todo, yo creo, de romper con un pasado que es monárquico, de los Borbones en concreto, y que se identifica no solamente, me parece, con la forma de gobierno, con la existencia del rey, sino también con unos parámetros determinados, ¿no? De un tipo de monarquía y por tanto de un tipo de sistema político pues concreto, digamos, que con el cual precisamente se quiere romper. Me parece que eso es trascendental. Sí, porque es algo que pasa también en otros países, ¿no? Que se vio Portugal en 1911, por ejemplo, ¿no? Alemania, al final de la Primera Guerra Mundial, con las experiencias republicanas, por ejemplo, también, ¿no? Y demás, en países centroeuropeos.
Así que no es solo la disyuntiva, como dice Santi, entre el gobierno de uno solo, la monarquía, o el gobierno popular, la república. Eso es, digamos, un catón demasiado estricto. Lo que ocurre es que la monarquía no ha evolucionado como evoluciona luego en la segunda mitad del siglo XX hacia fórmulas de monarquía parlamentaria. No solo la monarquía española, sino en general las monarquías. Incluso dentro de las monarquías, la monarquía española es de las más retardatarias. Se engancharía ahí incluso sin ir tan radicalmente, pero con las tradiciones que luego manifiestan por los monarcas centroeuropeos en cuanto a posición a lo que puede ser el modelo de la monarquía británica, que está un poquito más avanzada, vamos a decirlo, o más pegada al sistema parlamentario de lo que está funcionando con mucha tradición en el Reino Unido. Y en ese sentido, pues la llegada de la República, tanto la República Primera, la del 73, como la Segunda República, sobre todo, no es solo una opción entre monarquía y república, sino que es una oportunidad para un gobierno que sea representativo y expresión de lo que eran pues los anhelos y demandas de un determinado sector mayoritario, en este caso de la población, del pueblo, ¿no? Y que hasta entonces pues no había sido factible o posible. Es una especie de oportunidad histórica, vamos a decirlo así, ¿no? Porque si Santiago nos marcaba la fecha del 14 de abril de 1931 como proclamación de la Segunda República, ¿en qué sistema, recordamos, Antonio, bajo qué parámetros se manejaba la España de entonces, pues en los meses anteriores, o incluso el día anterior, el 3 de Claro, abril? es que ahí se salía de una dictadura, de la dictablanda en realidad, ¿no? El previo había sido la dictadura del general Primo de Rivera desde el 13 de septiembre de 1923 hasta que deja pues a un corto periodo durante 1930, que es lo que se llama la dictablanda tanto de Severino Aznar como de Berenguer, ¿no? Que son dos generales, pero bueno, que ya son en periodo de tránsito, solo durante unos cortos meses, ¿no? Entonces era la salida de una dictadura donde se agolpaba pues todo lo que no había sido la expresión política y hasta en cierto punto, o hasta claro punto de orden social, se estaba agolpando todas esas reivindicaciones. Evidentemente la dictadura no había sido capaz de solventar, de resolver ninguno de esos problemas, y había pues una gran cantidad de expectativas, pues eso, agolpadas, acumuladas en el previo. De hecho, las elecciones son unas elecciones municipales, ni siquiera se plantean unos términos plebiscitarios, pero acogen un término plebiscitario, en el sentido que hay una candidatura, incluso llega a llamarse así, ¿no? La candidatura republicana frente a la candidatura contrarrevolucionaria, se denomina en muchas ocasiones. Estaba claro que aquí estaba representando unos y que estaban representando otros. Entonces, la suma de concejales, la expresión de lo que han sido los municipios más activos, que son básicamente los urbanos, es lo que da lugar a esa frase de Alfonso XIII de ya no estamos de moda, ¿no? Y se parece que nos ha llegado el momento en que tenemos que salir de aquí y por lo tanto salir también del país, porque incluso un debate que ya afortunadamente ya no corresponde a nuestro tiempo, pero incluso la suma de concejales eran todavía concejales monárquicos. ¿Por qué? Porque era incontestable e imposible trastocar una situación, una continuidad de poder omnímodo e incuestionable, pues en los ámbitos sobre todo rurales. Porque antes de la dictadura de Primo de Rivera, recordemos que desde 1876 tenemos una monarquía donde el poder del monarca Alfonso XIII desde 1902, pues es un monarca que cada vez más está prescindiendo de la vía parlamentaria, cada vez más se está echando en brazos de militares, y finalmente, pues claro, el periodo de la dictadura de Primo de Rivera ya es el gobierno de un monarca supeditado directamente a la voluntad de un espadón como es el militar jerezano, Miguel Primo de Rivera, ¿no? Es un poco la situación en la que se encuentra, claro. Entonces, durante medio siglo, pues no ha resuelto pues un montón de problemas muy importantes que se han ido ahí acumulando y que van a encontrar pues el momento de la República, que parece que es toda una vida, que dura simplemente 5 años, poco más de 5 años, y ahí se tiene que solucionar todos, ¿no? Y es un poquito y luego en el marco de la Europa de los años 30, que es un marco absolutamente explosivo. O sea, la Europa de entreguerras, pues es el peor momento para solucionar absolutamente nada. Entonces, con esas características, pues las posibilidades de la República, dicho esto, 70 años después, pues realmente eran bastante pocas, sí. Por lo tanto, la proclamación de la Segunda República, si no he entendido mal, viene por unas elecciones. Sí, unas elecciones que, como ha dicho Antonio, es hasta cierto punto curioso, ¿no? Porque efectivamente la propia monarquía se plantea y sus intentos de hacer pues unas unas elecciones constituyentes. A los constitucionalistas requieren, bueno, efectivamente el sistema monárquico está hundido, no sabemos, estamos en un callejón sin salida, vamos a unas elecciones constituyentes o a unas elecciones generales, pero al final no se atreven ni a unas ni a otras. Entonces decimos, vamos a hacer unas municipales, que en el fondo es decir, que son menos peligrosas, para ver y tomar el pulso al país, cómo está la situación.
y aunque no se plantea de forma plebiscitaria, en la práctica es así, es decir, se habla, es decir, incluso con términos de a favor o en contra, y en muy pocos sitios hay más de 3 candidaturas, es decir, prácticamente todo es revolucionario contra revolucionario, ¿no? Y Pero eso es lo que pasa, es cuando esos resultados en las ciudades, en algunas capitales, casi todas, entre ellas en alguna que no, como es Vitoria, pues triunfan los republicanos, el rey, digamos, dice, bueno, pues esto no funciona, vamos a dar paso a otra posibilidad. a eso iba, ¿no? Que todos los municipios no responderían igual en aquel momento. No. Ha comentado, bueno, ya ha comentado Antonio, el tema de los municipios rurales, que desde luego si se suma los de toda España, es claramente a favor, bueno, de los monárquicos o de lo que había, de los rurales, que no eran ni monárquicos ni nada, eran pues cosas electorales más administrativas que había entonces, pero efectivamente pues no eran republicanos, ¿no? Y pues prácticamente en muy poquitas capitales de provincia donde no triunfan los republicanos, y en ellas, aunque por muy poco, y de hecho luego se va a dar enseguida la vuelta a la tortilla, es Vitoria, es Pamplona, y algunas poquitas más, muy pocas. ¿Qué resultado tuvo la elección municipal en el caso de Vitoria? En Vitoria el triunfo fue la candidatura monárquica, si no recuerdo mal la memoria, 16 concejales contra 15. Sumando, que también los republicanos protestaron entonces más por eso, porque en las zonas rurales del municipio, que entonces tenían más fuerza que ahora, pensamos en todos los pequeños pueblos que rodean Vitoria, pues desde luego el triunfo el copo fue para la candidatura monárquica. Y es lo que hizo, digamos que, junto a denuncias, que algunas de ellas eran reales y otras se demostró que luego no tantas, pero en fin, hizo que triunfara el 12 de abril de 31 la candidatura monárquica. Luego ya, después de proclamar la República, esas elecciones protestaron, se repitieron en algunos distritos, y el Ayuntamiento de Vitoria pasó a estar controlado durante todo el periodo republicano, luego hay también sus momentos de cambios, etcétera, por la izquierda republicana socialista, por los republicanos socialistas. O sea que se repitieron las elecciones. Sí, parcialmente. De hecho, los nacionalistas se meten en esta segunda. O sea, los nacionalistas miento, el PNV no va en la primera, en las votaciones del 12 de abril, no se presenta y no sale y presenta candidatos para cubrir los puestos que se están disputando en la segunda vuelta, o sea, en la repetición de aquellas concejalías que habían sido discutidas o impugnadas, ¿no? Y ahí es donde la izquierda republicano socialista invierte la correlación y donde mete en la cabeza tres concejales del PNV. Porque la derecha no se presenta. Son momentos muy malos para ellos, están muy desconcertados, y de hecho ni siquiera presentan las elecciones. Y digamos, ese voto es el que va con toda probabilidad al PNV. Muchas veces, Antonio, en esta tertulia he preguntado esa relación de Vitoria-Gasteiz sobre si es conservadora la ciudad a lo largo de la historia, si no, tradicionalista, cómo pudo ser que en estas votaciones al final ganaron los republicanos. Hoy he obtenido una respuesta históricamente cerrada, ¿no? Y gran explicación de lo ocurrido lo tenemos en las explicaciones de Santiago, pero esa relación de ciudad conservadora, tradicionalista con la república, ¿cómo se llevó eso? Bueno, pero en realidad en la Segunda República los sectores avanzados, como en terminología de la época, sino que podía ser los republicanos socialistas, los candidaturas republicanos socialistas, ganan estrictamente la segunda vuelta de esas municipales, como decía Santi, porque no se presentan. Es decir, los votos de la derecha están representados en la votación que le hacen al PNV, a los candidatos nacionalistas, básicamente. Ganan en las elecciones de junio del 31, elecciones parlamentarias a cortes constituyentes, porque estamos en un momento de euforia de lo que ha sido la República recién implantada, y no vuelve a ganar nunca más. Es decir, las elecciones de noviembre del 33 son muy malas en general para toda la izquierda en toda España, pero en el caso concreto de Álava no consiguen ni siquiera un diputado. El diputado se lo reparten Oriol y Landaburu por los nacionalistas. E incluso en las elecciones de febrero del 36, con el Frente Popular recuperando todo el entusiasmo y en unas elecciones realmente agónicas, consigue, Diguri me parece que es el diputado, consigue la segunda plaza a mucha distancia de los tradicionalistas, de los carlistas de Oriol, e incluso los carlistas de Oriol, habiendo jugado la partida de haber hecho doblete, incluso intentan hacer doblete y sacar los dos puestos, incluso en una conexión con la CEDA. Si no se llega a presentar la CEDA de Gil Robles, que reparte votos con los tradicionalistas, pues la suma de votos nos da que se hubieran quedado con los dos, o que hubieran tenido muchas posibilidades por lo menos de haberse quedado con los dos diputados. Entonces, en la Segunda República se produce una situación un poco extravagante, un poco anómala. ¿Por qué? Porque la izquierda ha ganado una vez, pero le ha sido lo suficiente como para quedarse con el alcalde de la ciudad, Teodoro González Zárate,
y con el diputado general, que ya no se llama, con el presidente de la gestora provincial, que es Teodoro Olarte, los dos Teodoros, ¿no? Que si efectuamos 2 periodos de una clara provisionalidad y excepcionalidad, cuando se suspenden los ayuntamientos en el 34, que es sustituido por unos concejales de la CEDA, radicales, del Partido Radical de Lerroux, y por Luis Dorado también, que es Luis Dorado también, republicano radical, en un corto periodo entre 34 y las elecciones del 36. En el resto son tanto alcalde como presidente de la gestora, republicanos, socialistas republicanos en el caso, y republicanos bastante de izquierdas, pues para lo que y eso no se correspondía con lo que era la realidad de que Vitoria y Álava, ya no hablemos, eran ciudad y provincia pues muy volcadas hacia posiciones muy conservadoras. Digamos que ahí la izquierda republicana lo que hace es aprovechar la tesitura e instalarse en parcelas de poder institucional que no se correspondían pues cómo iban las cosas en ese tiempo, ¿no? Y de hecho se ve que la capacidad de maniobra que tiene la derecha fuera de los ámbitos institucionales es organizar todo tipo de estructuras sociales potentísimas, claro. Entonces ahí es una especie de poder y de contrapoder. ¿Cómo cuál es en aquella época, Antonio? Hombre, de todo. La comunidad tradicionalista, que en el caso concreto de Álava se llama Hermandad Alavesa, porque Hermandad Alavesa lo que hace antes decía que la derecha queda desarticulada después de las elecciones del 12 de abril, y es cierto. Pero ya a la altura de junio ya ha conseguido José Luis Oriol, que es un personaje raro porque ha sido diputado maurista, por ejemplo, en el 19, luego tontea un poco con los nacionalistas, a ver qué posibilidades tiene, podría haber fichado con los nacionalistas, pero al parecer no cuadra, y al final acaba fichando por un carlismo, pero él tampoco tiene una tradición carlista, o sea, él es un recién llegado. Y lo que hace es agrupar al conjunto de la derecha, es decir, agrupa a la derecha, que era los seguidores de don Alfonso, de Alfonso XIII, en Guillermo Lío, por ejemplo, los de Renovación Española, agrupa desde aquellos a la otra rama monárquica, que es la rama de los carlistas, la comunión tradicionalista, donde se instala como uno de los capos de la comunión tradicionalista, y ahí va metiendo pues a los agrarios, a lo que luego en el futuro va a ser la CEDA, la CEDA no lo incluye, pero lo que podría haber sido la CEDA a Vanlet, ¿no? Él reconstituye todo lo que es esa posición de derechas. Y desde ahí va a ganar una tras otra todas las elecciones, pero no solo eso, sino que, como señalabas en la pregunta, por ejemplo, constituye una comunidad de ayuntamientos alaveses. La comunidad de ayuntamientos alaveses, que es una estructura muy potente de poder municipal fuera de la capital, fuera de la ciudad, que están presionando continuamente a la gestora. Eso, un contrapoder. Organiza, por ejemplo, coaliciones de maestros. Tiene una influencia en el magisterio. Pues claro, el magisterio hay un magisterio republicano, pero hay un magisterio también que es muy conservador, tremendamente conservador. Tiene una influencia extraordinaria en el ámbito de la Iglesia y su proyección en la realidad social. Tiene un medio de comunicación que es Heraldo, luego definitivamente Pensamiento a la vez. Es decir, tiene unos sindicatos católicos que, bueno, aunque no tienen la fortaleza que tienen los sindicatos de la izquierda, pero bueno, ahí están y tienen un buen montón de fibras. No hay parcela de los agrarios, o sea, el mundo del sindicalismo agrario, que en realidad no es sindicalismo, es una especie de mutua para comprar grano y para venderlo luego adecuadamente, ¿no? Pero ahí son ellos los que están controlando continuamente, es decir, se está jugando la partida. Vamos, le mandaba más que el alcalde. No tanto porque en lo institucional, es lo institucional, ¿no? Pero claro, el contrapoder es extraordinario. Y bueno, por no hablar de grupos paramilitares en la primavera del 36, y cuando iban a ensayar en Larizu, ¿no? Los requetés, ¿no? Pues ahí está, el requeté ahí estaba, ¿no? Entonces ahí se produce esa dualidad extraña que no se produce solo aquí, también ahí, en el caso Navarro, fíjate, es más espectacular, quizás, ¿no? La verdad que incluso, aunque se quedan, es verdad que, bueno, ese predominio de la derecha, que sí que habría que destacar la diferencia quizás entre Vitoria y la Rioja Alavesa, donde sí que hay zonas, porque Vitoria efectivamente en casi todas las elecciones ganaba la derecha, pero tenía a la izquierda una fuerza que no tenía las zonas rurales de Álava, en la llanada, o en la cuenca cantábrica, en la montaña, etcétera. Pero sí en Rioja Alavesa. Y en la Rioja Alavesa también, tanto a nivel sindical, que hay zonas muy fuertes de la CNT, de UGT también, y después también, y desde luego a nivel político, aunque desde luego el carlismo en La Rioja, lo que hay, como el nacionalismo vasco prácticamente no tiene fuerza, pues lo que hay es una lucha muy fuerte entre un carlismo muy potente y una izquierda también muy fuerte en La Rioja. Claro, de hecho es la segunda zona de más voluntariado en la guerra. En aquel entonces, Antonio Santiago, La Rioja Alavesa de aquel entonces poco tiene que ver con la actual, me imagino. En cuanto, por ejemplo, el vino, el poderío económico... No, tampoco hay que exagerar, cuidado, La Rioja Alavesa,
Hombre, no tiene que ver con la actual porque han pasado 70 años, ¿no? Pero no, la Rioja en los años 30 se dedica al vino. Pero era tan potente como la actual. Totalmente. O sea, en los años 30 creo que el cálculo de la superficie cultivada que se dedica al vino es algo así como el 90%, ¿eh? ¿Y dónde tenía ese poderío la izquierda? ¿En ese mundo? ¿En el mundo agrario también? Sí, en el mundo agrario, pero cuidado, no en el mundo agrario de los que iban circulando de los braceros, no. La izquierda tiene fortaleza, curiosamente, en pequeños propietarios, sectores que no tienen que ver directamente con lo agrario, es decir, bueno, pues el maestro, el panadero, el sectores que tienen que ver con el ámbito artesanal, ¿no? Está muy repartido. Y luego en La Rioja pasa también una cosa muy curiosa y es que en este pueblo pueden tener una cierta hegemonía un grupo político y en el pueblo de al lado, que está a 3 kilómetros, es otro radicalmente distinto. Es curioso, Sí, ahí no se puede, qué sé yo. En la Bastida están los anarquistas, pero en La Guardia el carlismo tiene una fortaleza extraordinaria, o el nacionalismo, por ejemplo, está en El Ciego, ¿no? Y en Cripán. Y en Cripán, Curiosamente. que tiene que ver pues que hay una familia que ha sido capaz de articular o de tener una determinada presencia social, ¿no? Eso sí que... La política no se vivía quizás en los pueblos de la misma forma que ahí lo vemos. Ahí se nota enseguida que los concejales, los partidos, no están igual de estructurados, no hay una fuerza y a veces, por ejemplo, pues ante un movimiento determinado, concejales de un partido en un sitio hacían una cosa y del otro hacían lo contrario. Es decir, no podemos pensar en la política tan centralizada, me parece, como funciona ahora, sobre todo en los pueblos. Sí. Llego a la conclusión, Vitoria nunca fue republicana. No, puede que exagerar. La tradición republicana en Vitoria es formidable, ¿eh? Pero nunca llega a tener... a tener la mayoría, pues bueno, nunca. Eso también es una exageración. En el 31 sí, en junio del 31 sí, desde y antes luego. de la República, en También. Vitoria había habido mayorías de republicanas muy importantes. Es decir, ahí tenemos a ver si lo recuerdo bien, entre 1903 y 1909, efectivamente es una anécdota en el marco del siglo, ¿no? Pero entre el 3 y el 9 en Vitoria, el grupo mayoritario en el ayuntamiento es el grupo republicano, al punto de que los alcaldes por real orden son nombrados por lo que ahora sería el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Gobernación, entre los poquísimos concejales monárquicos. Al punto de que, no, claro, tampoco podían elegir a un carlista, porque eso ya era horroroso, ¿no? Entonces, hay veces en que Herminio Marina Leite, por ejemplo, en 1920, sale elegido alcalde porque es el único alcalde monárquico que hay en todo el municipio. Y había 20 y tantos concejales, ¿eh? Y se lo repartían por mitades carlistas y republicanos. Ahora, si la pregunta es ¿hacia dónde basculaba? Sí, tradicionalmente esta ha sido una provincia y también una capital, donde a pesar de la presencia y tradición un sector republicano, ni siquiera me atrevería a llamar de izquierda republicana, republicanos como una presencia entre capas medias, entre profesionales, entre pequeños propietarios de empresas, entre parte del sector trabajador, desde luego la mayoría ha sido siempre de derecha y de derecha carlista, ¿eh? Esa ha sido la capa social de la fuerza de la República en el caso de la capital, en el caso de Vitoria, estos sectores sociales que nombraba. Es muy interclasista, es decir, evidentemente no los recluta entre los 4 aristócratas que había, ni entre los plutócratas que tampoco lo sabía, y los ajuria eran lo que tenían que ser, carlistas de última hora, porque previos no eran nada, ¿no? Pero los Peciña eran de tradición carlista, pero los ajuria no. Pero ¿dónde se reclutaban los republicanos? Pues el ser republicano era más que un ideario, era una manera de ser, de alguna forma, ¿no? Que era una manera de ser porque luego se podía ser republicano, y eso se ve en la República, se podía ser republicano de derechas o republicano de izquierdas, es decir, en el fondo poco tenían que hacer Luis Dorao, que era un periodista conservador, ¿eh? con un obrero, un piel roja del Partido Republicano Radical Socialista, que eran unos pieles rojas que a veces le dejaban a la CNT hasta en fuera de juego, porque eran, bueno, aparte eran muy populistas y bastante demagogos. Tenían muy poco que ver, pero todos eran republicanos. Mientras la República no estaba en el poder, ser republicano pues era hacer procesión el 11 de febrero, que era el aniversario de la Primera República, colgar la bandera en el balcón, hostigar al monarquismo tal, un poco anticlericales, que eso también les caracterizaba a todos. Eso, cuando la República se instala en el poder, entonces cuando se manifiesta que hay unos y otros, hasta el 33 están más o menos unidos, a partir del 33 se rompe la hucha y cada cual tira por su cuenta, y tenemos pues la constelación de partiditos republicanos, donde nada tiene que ver, pues la Rus, que era la Rus del Barcelona de la Semana Trágica, no tiene nada que ver con el la Rus de la Segunda República, que es pues un desventado, es un señor muy muy conservador, y de hecho, bueno, el Lerroux, cuando el alzamiento nacional, es un Lerroux que se calla, y aquí no ha pasado nada.
¿Tiene que ver algo esto, o lo que estamos hablando, tiene algún tipo de influencia en la falta de industrialización? En el caso de Álava y su capital, Vitoria-Gasteiz, que ha tenido industrialización, sí, pero tardía, en la década de los 60, 70. Hombre, lo que pasa es que entonces algo de industria pequeña, no, salvo eso, Alba, la Juria, pues no había grandes industrias, pero algo sí que había. O sea, que Vitoria era efectivamente una ciudad pues, de servicios, con mucho pues, de militar, elemento clerical, servicio doméstico, y había efectivamente administración, tal, pero bueno, también había sectores obreros importantes, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que la fuerza, digamos, de los partidos republicanos, para ser exactos, Mm. era una fuerza más de profesiones liberales, burguesía, etcétera, mientras que, claro, normalmente siempre se presentaba la izquierda republicana unida al Partido Socialista en las elecciones. Entonces, el Partido Socialista sí que atraía el voto obrero, pero por ejemplo, es curioso que comparando los afiliados de partidos republicanos puros, por decirlo así, y yo que sé, y el carlismo, pues hay más obreros y campesinos en el carlismo que en los republicanos. Los republicanos, en este sentido, eran más representantes, bueno, pues de esos grupos. Había mucho intelectual, lo que podía haber aquí, intelectualidad, digamos, que tampoco vamos a pensar en grandes, sí, en grandes cosas a nivel general, pero bueno, burguesía, clases medias, profesiones liberales, etcétera. Eso era la base del republicanismo en cuanto a partidos. Otra cosa del socialismo, que sí que tenía, aparte de algunos de estos, algunos pequeños, sí que había gente también de este tipo en el Partido Socialista, pero básicamente de sectores obreros, y eso es lo que hacía el voto. Estoy riendo porque, claro, uno si intenta imaginarse en la Vitoria de los años 30, que quienes habla desde luego no la vivió, tampoco Santiago, No, tampoco tampoco, no. pero era pues el casco viejo, casco medieval, la calle Dato, 4 calles más. Era lo que era, un pueblo grande. Antonio. Sí, 40.000 habitantes, más o menos, aproximadamente. Para que se haga idea a nuestros oyentes, pues sería lo que ha señalado. El casco viejo iría más o menos hasta las cercanías del cementerio Santa Isabel, ¿no? Pero allí Como alguna casa. poco poblado, caseríos sueltos y con, pues eso, las tenerías y todo aquello, ¿no? Como las industrias malolientes, vamos a decirlo así. Y pues por la parte sur de la ciudad, pues todo el ensanche del 19, que ya había atravesado las vías, ya pues piensa que la quinta parroquia, la de San Cristóbal, precisamente se inaugura en 1930, lo que quiere decir que cuando tú pones una parroquia fuera de lo que es el núcleo urbano es que ya tienes núcleo urbano nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues la zona del campo de los Palacios, donde está la emisora, pues ahí tenemos toda la zona de villas, etcétera. Bueno, pues el predio, porque es una zona que se desarrolla posteriormente, pues tenía una cierta, es decir, Vitoria lo que se hace es ese núcleo del casco viejo del ensanche del 19 y luego se empieza a poblar por lo que son las salidas hacia La Rioja, hacia Madrid, hacia Bilbao, la carretera vieja Bilbao, etcétera. Ahí se hacían como unos cordones de ocupación, tanto de pequeñas empresas como de población, pues básicamente obrera, la que ya no cambia dentro de sobre todo el casco viejo, que es donde vivían los trabajadores. Pero sí, un poblachón es en los años 50 todavía, ¿eh? No es muy distinto. Explicarme cómo era el panorama político en cuanto a líderes del momento. Yo ahora mismo pues os contaría, pues está el señor Alonso, que es el alcalde, que tiene unos cuantos concejales, que tiene esta polémica, o que ha basado sus años de legislatura en estas tareas. Luego está el señor Lascaux, que gobierna pero no gobierna, en el gobierno virtual. Luego está la señora Aguirre, que... Ahí hay un triángulo, ¿no? Ahí hay un triángulo que es el triángulo perfecto, es el que se hace en Bilbao a principios de siglo, que es el que se ha definido muchas veces. Yo creo que es Fusi uno de los primeros que lo define, pues un triángulo que formarían la derecha no nacionalista, los nacionalistas y los republicanos socialistas, ¿no? Eso tarda unos años en llegar a una ciudad como Vitoria, pero a la altura de los años 30 ya tenemos ese triángulo. Entonces, por identificarlo inmediatamente, entre la derecha no nacionalista tendríamos un líder, que yo creo que es el gran líder de la política alavesa de ese tiempo, que es José Luis Oriol y Uribe, que es este personaje que consigue rearticular y unificar al conjunto de la derecha durante toda la Segunda República, y ya digo, desde alfonsinos, seguidores de Alfonso XIII, hasta carlistas, pasando pues por católicos independientes, agrarios, etcétera. Eso se constituye como tal. A partir del 34 tienen un acercamiento a los sectores radicales, a los sectores del Partido Republicano Radical de la Rus, una cercanía, aunque siguen teniendo su frontera, y luego a este núcleo le surge, casi a la altura del 36, casi en el previo a las propias elecciones, un sector que es la seda de Gil Robles,
que se presenta en las elecciones en el 36 con muy buen resultado. En Vitoria quedan los terceros, llegan a quedar, terceros, pero hay, delante del PNV, pero hay zonas, por ejemplo, la montaña alavesa, que pues, casi llegan a ganar, o sea que tiene una fortaleza muy notable, muy notable, a pesar de que duran semanas, no mucho más. En la izquierda tendríamos a los republicanos socialistas, que son pues toda la constelación de partidos republicanos. Entre los republicanos básicamente tenemos algunos líderes: Teodoro González Zárate, alcalde de la ciudad, y Teodoro Larte, presidente de la gestora provincial, de lo que llamamos la Diputación, los dos fusilados, asesinados en el inicio de la guerra. Y era un hombre bueno, Teodoro González Zárate. Esa es la fama que se tiene, pues, igual que Olarte, es decir, son personajes que son pues propietarios de pequeñas, medianas empresas, porque ya, bueno, el Olarte ya estaba en la panificadora, ya era una empresa de un mediano tamaño, ¿no? Y entonces, bueno, pues era el personaje hecho a sí mismo, ¿no? Personajes que nacían pues con unos pocos recursos y trabajando mucho, y eran identificados, tenían un carácter muy popular, porque eran identificados como uno más del pueblo, ¿no? Pero González Zárate llevaba siendo concejal desde el primer decenio del siglo XX, o sea que era una persona ya muy versada y un republicano muy respetado. Querido, incluso por sus enemigos políticos, que le decíamos, ¿no? Es de los menos malos, decían los carlistas. No, y de hecho el asesinato de estas personas genera incluso un movimiento de reacción entre el sector social de la derecha. Pero ahí tendríamos los dos. Tomás Alfaro es un personaje muy importante porque no es el alcalde, pero es el alcalde de verdad durante el tiempo republicano, y sí que es una persona, en este caso posiblemente menos querido, pero mucho más eficaz, porque González Zárate ya es una persona mayor, pero Alfaro es un tipo con todo el entusiasmo de un militante. Alfaro Fournier es por lo menos el nombre de la familia poderosa. Sí, familia muy poderosa, aunque él es la excepción, porque su familia un poco garbanzo negro de la familia. Algunos lo consideraban conservadora, y él es justo lo contrario, es un garbanzo negro, efectivamente. Y luego están los socialistas, ¿no? Los socialistas es un grupo pequeño, el Partido Socialista es un grupo pequeño, pero es un grupo con mucha tradición, que llevan pues desde el principio del siglo, desde 1911, con alguna presencia en el ayuntamiento, ¿no? A través de Jorge Fernández, luego ha estado de concejal Dimitivo Herrero, que también fue asesinado al principio de la guerra. Entonces tienen una cierta presencia y una buena captación del voto, de parte del voto obrero. Y luego tenemos a los nacionalistas, que es básicamente el PNV, que arranca ya de una manera definitiva en el 31, aunque ya con anterioridad, entre el 20 y el 23, había tenido una buena representación de concejales en Vitoria. Arranca con fuerza a partir del 31, tiene una buena expansión de base social, incluso el PNV, por ejemplo, tiene más base social de la que se corresponde con su presencia institucional, también es muy curioso, ¿no? Y luego está pues ANV, Acción Nacionalista Vasca, bueno, que bascula un poquito, pues al principio apoya las candidaturas de los republicanos socialistas, al final también va a estar con el Frente Popular, y bueno, es un grupo pues de un sector muy pequeñito, como el Partido Comunista, que también existía, pero que realmente son las únicas elecciones que se presentan en solitario. No recuerdo, ¿no? Pues menos de 100 votos en toda Álava, o sea que realmente eso es básicamente lo que hay en el campo político. Luego fuera del campo político, bueno, pues hay una fuerza importante que es la CNT, que juega pues en la órbita lógicamente la órbita de la izquierda, pero al margen de este triángulo y de sus cordas. Y el 19 de julio de 1936, ¿qué pasó con todas estas personas? ¿Quién salió fortalecido? ¿Quién agachó las orejas? ¿Quién salió corriendo? Pues lógicamente la propia dinámica histórica no dejaba muchas opciones, aunque hubo quien, en fin, intentó buscarse la vida, ¿no? Pero en fin, lógicamente, prácticamente todos los líderes de izquierda, todos los que hemos comentado Antonio, pues acabaron primero en la cárcel y luego muchos de ellos fusilados, asesinados, porque en ningún caso hubo ningún juicio ni nada que se les pareciera. Fusilados, pero no son fusilados, son paseados directamente. Otros, se integraron absolutamente. El caso de Oriol, que se convierte en una de las familias, no solo de él, sus hijos, un Urquijo, de las familias más influyentes de lo que sería el nuevo Estado franquista, y le vemos incluso a nivel económico, que ya venía con fuerza de antes, pero como incluso continúa
y ¿Eres luego, necesario este Sí, amigo? sí. las eléctricas, es decir, es una familia, él más que político realmente antes de la República era empresario y viene un poco de Salvador, digamos, de la derecha. ¿De origen alavés o no? Este es de Llodio, es de la zona de Es Llodio, ¿no? de, Oriol bueno, Urquijo de Oriol Llodio. Urquijo es de, vamos a ver, casado con un Urquijo de Llodio. No, Oriol Uribe. Y es Oriol Uribe. Es vizcaíno y realmente aterrizó aquí un poco de casualidad, Sí, porque él había sido diputado por Andalucía, Mauricio por Andalucía, sí. en el 19, o candidato. Esta historia se repite, ¿no? Lo de aterrizó desde Bilbao. No, en este caso precisamente es Oriol. Lo que pasa es que Oriol es suficientemente importante como para... No, y está ese y luego pues Landaburu que sale en la portezuela de un coche que le proporciona Elizagarte, un capo del cabrismo, curiosamente, ¿no? Secretario de Gobernador Civil, ¿no? O sea que ahí había ciertas familiaridades y ya acaba pues de vicelehendakari, ¿no? De vicepresidente del gobierno vasco en el exilio con Aguirre, y luego pues la mayoría son, una buena parte de los dirigentes son eliminados. Bueno, hay algunas excepciones, pues Luis Dorado, por ejemplo, el gran periodista republicano, pues, monárquico y luego republicano, ¿no? Pues no, este es pues, purgado, que es lo que vamos por Fue a la cárcel de un está en la tiempo, cárcel un tiempo. Tomás Alfaro es también purgado, está en la cárcel un tiempo y luego acaba desterrado. Hay algunos otros, Orille, por ejemplo, realmente el personaje de la CNT, este sí que sale, este sí que escapa, a diferencia de Puente, que también es paseado, y Orille acaba, yo creo que Orille muere, no sé si en Francia, ahogado, vamos, nadando en el río y se muere, o sea, ¿Tiene que ver algo la victoria entonces con la de ahora respecto a ideologías? Me refiero, se suele decir que para saber quién va a ganar las elecciones municipales en Vitoria-Gasteiz, hay gran parte del electorado que mira a quién gobierna en Madrid. ¿También sucedía entonces? bueno, se produce, es decir, aquí nosotros no somos, ¿cómo se llama? Utah es el estado ese donde primero se hacen las elecciones y ya se sabe cómo va a ir esto, ¿no? Hombre, el sentido de los salarios es un sentido muy pragmático, en la medida en que es un territorio de frontera y entonces bebe de muchas partes y no tiene, digamos, una vocación demasiado precisa y demasiado militante. Y luego es muy escéptico. En términos políticos es bastante descreído, ¿no? Y entonces no abraza casi nada con un fervor y un entusiasmo excesivo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en Álava tradicionalmente ha pesado mucho el aire que viene y el aire que viene de fuera, pero no hay que pensar en Madrid, hay que pensar, por ejemplo, en el aire que viene en el País Vasco cuando hay unas elecciones, porque aquí ha pasado también que si el aire viene en favor de unos, simplemente en el contexto de la comunidad autónoma, también le favorece a ese uno. O sea que en Álava, en lo que hace de la transición para aquí, se ha demostrado que siempre ha ganado el partido que ha ganado. Me explico. Cuando hay elecciones legislativas, siempre ha ganado en Álava el partido que les ha ganado en Madrid, en el conjunto de España. Para ser más sencillo. Cuando hay elecciones al Parlamento Vasco, siempre gana, creo que hay una pequeña excepción por ahí, pero siempre gana el que les gana en el Parlamento Vasco y viceversa. Quien gana en Álava, Claro, como esto, como los de Utah, etcétera. Y en la República pasa algo parecido, tampoco hay grandes, pero es que lo que pasa es que los movimientos de la República son tan pendulares casi que pasaría en Álava, pero también en Soria, en Ciudad Real y en Cuenca. Así, bueno, pues el primer momento ganan los republicanos socialistas porque es el gran empujón. En las elecciones del 33 gana la derecha, pero gana la derecha en casi toda España, y al revés, en el Frente Popular, cuando gana el Frente Popular, bueno, aquí no gana el Frente Popular, pero sube bastante. pero sube mucho, o sea que- Y lo que sí es curioso es que claro, ha cambiado mucho la sociedad, tampoco podemos comparar la Vitoria que decíais antes, ¿no? La Vitoria de 1930 con la Vitoria actual es que hay un cambio terrible. Pero sí que es verdad que a veces algunas determinadas tradiciones políticas, etcétera, se pueden observar, como hay ayuntamientos que ya en aquella época tenían una cierta mayoría o más presencia, por ejemplo, nacionalista y siguen teniéndola, o al revés, es decir, que unas ciertas, a veces hay parámetros curiosos que se mantienen, no solamente aquí, pero en otros lugares también, pero que pasa el tiempo y sin embargo, no sé si es también la propia tradición política o elementos que influyen, pero que a veces sí que ves ciertas cosas que te sorprenden un poquito. Igual que otras cosas no, otras cosas han cambiado tanto, la desaparición de los republicanos, por ejemplo, de los partidos republicanos, digamos. Eso realmente, aunque la tradición del Partido Socialista continúa, pero en cuanto a partidos como tal, claro, los partidos republicanos... Yo creo que, pero lo que pasa es que en la medida que los partidos republicanos, su demanda es en realidad el tipo de sociedad democrática que tienes en el presente, su anhelo se difumina y porque claro, ser republicano es partidario de ser de la república frente a la monarquía, pero no hay más historia.
¿Por qué? Porque el resto ya está. Un modelo de democracia representativa tal cual. Y en aquel entonces alguien manejaba el mensaje de unidad alavesa en su formación, el foralismo, el Hombre, nacionalismo a la vez. esa es una buena época porque realmente yo creo que es el primer momento en el que hay la posibilidad de hacer una política alavesa. Vamos a ver si me explico. Pero hasta entonces, el mecanismo como está distribuido por distritos electorales, que hay 3 distritos, Vitoria, Amurrio y La Guardia, dificulta extraordinariamente el que se haga, vamos a decir así, una política alavesa. Aparte que tampoco tiene demasiado sentido, porque la política alavesa es la que se haría con respecto a Madrid. Y con respecto a Madrid iba el diputado correspondiente al cual recibían, le daba exactamente igual si venía por un sitio que por otro. Depende cuántos diputados tuviera detrás, qué poder podía manejar. Es decir, no hay tiempo ni espacio para una política alavesa. Pero cuando llega la República, la representación ya es por el conjunto provincial. Es decir, ya no hay distritos en Álava, sino que Álava tiene X representantes, en este caso 2. Entonces, los años de la República sí que son años en que hay un discurso alavesista. El discurso alavesista muy encabezado, en este caso por José Luis Oriol, porque sí que aparece otro factor muy importante y es la posibilidad de que lo alavés se articule en un marco como es el marco del País Vasco con Navarra o sin Navarra, dependiendo de cómo circulan los movimientos estatutarios. Y ahí ya aparece una primera formulación que también había existido con anterioridad y que la habían movido republicanos, tradicionalistas, monárquicos, la había movido mucha gente, ¿eh? Pero ya en la República Oriol va a mover frente al nacionalismo vasco sobre todo, en el momento en que desaparezca Navarra de esa posibilidad de hacer un estatuto con 4 provincias, va a mover la carta, lo que se llamó la cuestión alavesa ya en aquel tiempo, y es tratar, bueno, y Santi lo ha escrito muy bien, ¿no? Tratar de traducir lo que había sido un no voto afirmativo por la suma de los nos más las abstenciones, como un voto contrario al Estatuto Autonómico en el plebiscito de noviembre del 33, ¿no? Y esto se lleva al Parlamento y se discute en el Parlamento y de hecho el Estatuto Vasco queda frenado por la cuestión alavesa, ¿no? Efectivamente, ahora tuvo mucho más trascendencia y más fuerza que lo que ha podido tener desde los últimos, desde la transición, ¿no? Porque, bueno, era un tema que se discutía, era un tema que anclaba en una cierta tradición de alavesista, pero que además se convierte en un antinacionalismo vasco. Es decir, yo creo que Oriol sobre todo lo que intenta, incluso se ve muy bien en algún momento que intenta sacar adelante un estatuto alavés. Hay un proyecto de hacer una carta, lo que llaman una carta foral de Álava, una especie de estatuto alavés, apoyada por la comunidad tradicionalista, por los carlistas y también por el Partido Radical, que está en la Diputación en ese momento, con Luis Dorao, hemos mencionado antes. Y entonces hay un intento de hacer una alternativa a la lista fuerte, probablemente el momento de mayor fuerza y trascendencia, pero que sobre todo, incluso se ve con documentos suyos internos cuando hablan, se trata de frenar al nacionalismo vasco, ¿no? Partiendo de unas bases que realmente existen, que es una cierta identidad a la vez dentro del País Vasco que tiene mucho que ver también Claro, con porque la... en el primer bienio, entre el 31 y el 33, cuando los carlistas, y Oriol es el primero, cuando va de la mano del brazo de los nacionalistas, no pone resistencia. Recordemos que Oriol es ese que hace una glosa y unas alabanzas extraordinarias a José Antonio Aguirre, o sea que las cosas van cambiando a una velocidad y de hecho van al Parlamento en esta alianza. La representación vasco-navarra es la suma de nacionalistas Sí que y tenía carlistas, ¿eh? entrevistas de Oriol, ¿eh? Sí que tenía entrevista. No me viene cortado. Hombre, era un personaje y rey en el preámbulo de la guerra. Oriol es un tipo que se reúne con tirios y troyanos, ¿eh? Y pues, cuando digo tirios y troyanos digo con todo tipo de personal, o sea, militares, civiles, nacionalistas españoles y nacionalistas vascos, o sea, que no reparan en bien. Por lo tanto, en el plebiscito respecto al Estatuto de Gernika, ya en la época más cercana, en Álava se obtuvieron los votos que no obtuvo el Estatuto de la Segunda República. Sí, bueno, desde luego hubo muchísimos más votos. La situación yo creo que es muy distinta. Claro, porque Muy la distinta. cabeza llama a la A veces. abstención, ¿no? Que aquí nadie llama a la abstención con ese Es potencial. más, aquí hubo, lógicamente, iba a decir, más votos que en Bizkaia y Guipúzcoa, porque Río Batasuna, que entonces efectivamente decía abstenerse, pues aquí tenía menos fuerza, ¿no? Por tanto, es un poco al contrario. En aquella época lo que sucedió es que hubo muchísima abstención, hubo algunos votos negativos, y por tanto, sumando abstención más votos negativos, eran más que votos positivos. Y la discusión, lo que se discute en el Congreso, en las Cortes, en Madrid, es si esa abstención hay que contarla o no hay que contarla, o si hay que sumar los votos a en el conjunto del País Vasco o no, es decir, cuál es la mayoría que se exige. Aparte que, bueno, la elección, aquí menos, pero luego en Bizkaia y Guipúzcoa,
estuvo plagada de irregularidades, fue aquí como digo, algo menos, aunque también, porque era un referéndum en el cual la propia Constitución exigía un porcentaje tan alto de votos sobre el total del censo, no de los votantes, pasó en Cataluña lo mismo, que realmente la gente volcaba el censo, como se decía, es decir, hacía trampas, más o menos estaba todo el mundo de acuerdo, en este caso en Álava no, pero en Vizcaya y Guipúzcoa pues casi el 90% del censo votó, y entonces por lo tanto las circunstancias son muy distintas. Pero en cualquier caso lo que sí, si se ve los votos de los ayuntamientos respecto al estatuto, los votos del referéndum, lo que se ve es que Álava, sin tener una actitud como la de Navarra, que llega a ser en contra, al principio a favor, pero luego en contra del estatuto vasco, no hay una actitud intermedia, es decir, desde luego de no gran entusiasmo por integrarse con Vizcaya y Guipúzcoa. Tenemos 5 minutos para terminar, Antonio. ¿Por qué Diego Franco? Bueno, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero mejor dicho, ¿por qué la República no perduró en los tiempos y por qué incluso no llegó esa forma de gobernarse hasta nuestros días? Pues se podía pasar la noche entera en vela pues hablando de esta cuestión y de hecho está todavía sometida a revisión y yo creo que hay aportaciones todas. Bueno, así a buena pluma, a bote pronto se me ocurren por lo menos tres argumentos y razones. Uno de ellos es que la República tiene demasiada tarea para lo que es capaz. Es decir, antes hemos hablado de que son 5 años y poco, y la República tiene que abordar problemas históricos que tiene España. Problemas históricos que van desde la cuestión social, la cuestión rural, sobre todo en la zona sur del país, de la reforma agraria, la reforma militar, la reforma de organización interna del país para dar salida a las demandas de orden autonomista que son ya muy potentes en determinados lugares, la reforma religiosa, reforma educativa, reformas en la enseñanza, y se me olvidan posiblemente otra media docena casi tan importante. Sí. Son problemones extraordinarios que han estado ahí acumulándose sin salida y que la situación está para reventar. Entonces tú tienes que articular de tal suerte que vas a generar frustración en unos ámbitos, que es lo que ocurre, en fin, el terreno social es lo más claro, tú generas frustraciones en los sectores que están demandando otra cosa, y a la vez estás generando no frustración, sino todo lo contrario entre quienes les estás arrebatando algo. Pensemos en una reforma agraria, es muy pacata para un sector de la población muy importante y es extraordinariamente exagerada para otro sector al que le estás privando de lo que se había apropiado pues a poco desde el tiempo de la Reconquista. O sea, ahí es explosivo totalmente y luego tienes muy poco periodo de tiempo. Dos, hay muy poca estabilidad durante la República, hay muy poca estabilidad interna porque es un periodo muy convulso. Hemos señalado que en 5 años se pasa pendularmente de un sitio al otro y luego no perdamos de vista que estamos en un tiempo en el que los años 30 son muy conflictivos en el conjunto en el mundo y en concreto en Europa. En el periodo de entreguerras, recordemos lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Francia con el Frente Popular, lo que está pasando en Gran Bretaña, que es el sitio más tranquilo, pero también en el 27 hay una huelga general de una potencialidad extraordinaria. En Estados Unidos, a los años 20-30, son unos años muy convulsos, ¿eh? O sea que es el peor escenario para resolver cualquier cuestión. Y luego, claro, en última instancia, prospera Franco porque es capaz de articular un sector del ejército y un sector del poder civil y enfrentarse en condiciones con garantías y con ayudas internas y sobre todo externas, enfrentarse al otro sector del ejército y al poder legítimamente constituido que en su momento era el de la República. Es decir, a la altura del 36 este es un país que se extiende y que se extiende porque lo que hay no es un golpe militar, es un golpe militar que da lugar a una guerra civil. Y esto es una circunstancia que se vive, ahí sí que hay una cierta excepcionalidad española, aunque luego hay algunos autores que han hablado de la gran guerra civil europea, ¿no? Hablando de que la guerra contra el fascismo está encubriendo una guerra civil en Francia entre la resistencia de Gaulle y Vichy, por ejemplo, o en Holanda entre también la resistencia y el poder constituido con apoyo Hitler, con apoyo nazi, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por ahí, es decir, se le da pocas posibilidades y luego tiene muchos oponentes, tanto externos como internos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de la posición que mantiene la CNT, que es una posición muy beligerante con respecto a la República y que la tiene en continuo jaque, pues por lo menos entre el 31 y el 33. O sea, ya son situaciones pues realmente complicadas, ¿no? Porque de estos comentarios de Antonio Rivera y de la desaparición de la Segunda República en Álava, lo que es impactante es 40 años de dictadura. Sí, lo que pasa es que no depende de Álava, desde luego, es decir, Pues ni de la y de República. la República, que es otra cosa, ¿no? Eso Porque sí la es parte historia... Sí, eso sí que te pasa que se produce la historia, pero no hay ninguna relación de causa-efecto. no era necesario ni que empezara así la guerra, digamos, el golpe con apoyo civil, bueno, muchos momentos, ni que acabara de esa forma, o sea que sí.
Lo que pasa es que, bueno, y ahí que estoy de acuerdo con Antonio por un lado en que la República tuvo muy mala suerte por el momento en que estuvo de crisis económica y tal, y luego que también en verdad tuvo cosas que quizás no supieron hacerlas. Hemos hablado de la división interna, de Claro, cosas, bueno, ¿no? la crisis económica que acaba de apuntar, es el post. Tuvo muy mala suerte y Yo luego quiero tampoco decir que no le dejaron. el anarquista que le daba palos a la Segunda República, pues luego mira lo que le cayó, ¿no? No, Bueno, no, hombre, pero eso no lo sabía, es que claro, ahora es muy fácil decirlo, Sí, sí. Hombre, y al tímido republicano, Ah. qué sé yo, hombre, pues uno menos mal que se muere que cuando está empezando la guerra, pero Baroja pues se tiene que tragar el tiempo de historia que le toca y era pues un disidente de unos y de otros, o sea que bueno, eso fue para todos, sí. Bueno, desde luego que con Pachi ni hubiéramos hablado hace 7 días de toponimia en Álava, ni hoy hubiéramos hablado de la Segunda República en Álava. Pues Santiago de Pablo, Antonio Rivera, a los dos, muchas gracias por estar en esta tertulia Disculpas Concha de Sociedad de Estudios Vascos y esperando vuestro trabajo, en el caso de Santiago la investigación y en el caso de Antonio ya no sé si le queda mucho tiempo de momento para la investigación. Volverá, seguro que Antonio vuelve a lo que, o por lo menos una de las cuestiones que más le gusta. Antonio, Santiago, a los dos, muchas gracias. Soy en Zuleiba, aquí soy. Datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz. Radio Vitorian, ez ikasuntzaren, mai inguru berri bate. Agur.